Lo dijo en la primera hora. 7:10 en la mañana. Sigue nublado el cielo, pero hacia el oriente se ve como que se quiere despejar. Se ve como que se quiere despejar. Rápidamente, antes de empezar con la primera entrevista de la mañana, nos habían escrito nuestros oyentes. Acá, por ejemplo, nos decían que a las 6:38 de la mañana que nos habían enviado este mensaje, sigue el tráfico detenido pasando 1 kilómetro desde Calacalí hacia Los Bancos. Nos decían, estoy desde las 5:20 en este tramo de lo que está pasando en la carretera Calacalina-Negalito, que estaba cerrada ayer, y estoy esperando actualización de la información sobre lo que está pasando en la Aloac Santo Domingo, que está parcialmente habilitada. Hubo un deslizamiento, pero no hay un bloqueo total de la vía, pero ya se pueden imaginar el tremendo tráfico vehicular. Bueno, a ver, la jurista Pamela Aguirre Castro, en una columna publicada por Diario El Comercio, había titulado esa columna Garantías a la Carta, para hablar justamente sobre las garantías constitucionales. O sea, la acción de protección, el habeas corpus, son garantías constitucionales, establecidas justamente en la norma constitucional. La pregunta es, ¿hay un abuso de esas garantías? Caso Jorge Glass pregunta, ¿qué pasó y por qué no se aplicó el mismo criterio para Carlos Pareja Yanuseli? Habeas corpus. ¿Por qué para unos sí la acción de protección y por qué para otros no? ¿Hay o no un abuso en el uso de la acción de protección por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional? Pregunto. Cuando hace 2 semanas detuvo un cambio del orden del día para que se integre una comisión pluripartidista ad hoc en la Asamblea Nacional. Y ahora, ayer ha presentado otra acción de protección, esto lo vamos a comentar mañana, para detener el trámite de la denuncia presentada en su contra por el asambleísta socialcristiano Esteban Torres Cobo por supuesto incumplimiento de funciones. ¿Hay o no un abuso de las garantías constitucionales? Le saludamos a la doctora Pamela Aguirre Castro. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, mucho gusto, Fabricio, y a toda la audiencia. Pues lo que hemos visto, y no solo en el último año, de hecho empiezo señalando en la columna algo que es importante, nuevamente se ha abusado de las garantías jurisdiccionales. Y esto, vuelvo y repito, no es una cuestión que ocurre hace 3 meses, hace 2 meses, el caso de Yunda hace más o menos 8 meses, sino que ha sido una constante en la práctica política. Práctica política y práctica jurídica. Y esto básicamente por algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura normativa. En primer lugar, la Constitución, al ser una norma suprema, pues no es una norma reglamentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que la Constitución establece los parámetros muy amplios para determinar las garantías. Luego la ley es la que debe desarrollar adecuadamente todos los requisitos de procedencia, de fondo, que deben ser analizados por los jueces. Ocurre que tenemos una ley muy mala de garantías jurisdiccionales. Uno de los primeros errores frente a este sistema de garantías jurisdiccionales que pretendería ser protectivo. Y segundo, tenemos además jueces que no son especializados en materia constitucional. A 13 años de vigencia de la Constitución, va a cumplir 14 el 20 de octubre, pues básicamente hemos visto que este sistema en el que todos los jueces, por obra y magia de la norma, se convierten en jueces constitucionales, ha sido un sistema fallido. No todos los jueces tienen especialización en materia constitucional, no todos los jueces han seguido las líneas jurisprudenciales de la Corte respecto a garantías jurisdiccionales, y esto en gran medida entonces también afecta al sistema. Ahora, también es de decir, y hay que también hacer un mea culpa por parte de los abogados litigantes, que tampoco se ha visto una ética adecuada, y esto básicamente porque se ha utilizado a conveniencia en muchas ocasiones, llegando al límite de las interpretaciones del derecho, y también esto ha generado este uso abusivo de las garantías jurisdiccionales. Doctora, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. ¿Este problema ocurre únicamente con la Ley de Garantías Jurisdiccionales? Yo quiero consultarle muy brevemente un análisis respecto de qué pasa con la legislación ecuatoriana, porque mucho se habla de vacíos en distintas normas y de este afán de adecuar la ley dependiendo de cada caso.
Belki, buenos días. Sí, de hecho, tenemos una deficiente legislación. Nuestro legislador sí ha quedado en deuda con el ordenamiento jurídico ecuatoriano y sobre todo con la seguridad jurídica de este país cuando se ha tratado de modificaciones a la ley de legislación. Pero en el caso de las garantías jurisdiccionales, y me centro en este tema específicamente porque es el de mi experticia, muchos de los vacíos, la falta de norma, la anomia legal, obliga a que sea la jurisprudencia la que desarrolle estos temas. Y claro, la jurisprudencia de la Corte Constitucional opera de manera distinta que la legislación, y este también es otro de los problemas que tenemos frente a la práctica común en derecho ordinario. ¿Qué quiero decirle con esto? Pues que mientras que en el derecho ordinario, para que un criterio, o sea, jurisprudencia, genere obligación para los jueces, tiene que ser reiterado por 3 ocasiones y la Corte Nacional tiene que emitir una resolución. En el caso de la justicia constitucional, la Corte Constitucional con una sentencia, pues genera jurisprudencia. Ahora, aquí hay un problema, y el problema es que no es cuestión de descontextualizar párrafos de las sentencias de la Corte y utilizarlos a mi antojo y a mi gusto, sino que tiene que ser una aplicación de casos análogos, es decir, tiene que haber una analogía por los hechos en el caso precedente y en el caso que estoy aplicando. Ahora, esto no siempre se hace. Entonces, efectivamente, la falta de una regulación adecuada, ya sea legislación legal o a través de jurisprudencia, yo no diría una mejor jurisprudencia porque hemos tenido un desarrollo muy importante, muy interesante de jurisprudencia, pero sí creo que hace falta una pedagogía constitucional en el sentido de cómo se tiene que utilizar la jurisprudencia, cómo opera la jurisprudencia, y pues en este caso creo que específicamente el de Jorge Glass, la Corte Constitucional puede encontrar muchísimos temas sobre los cuales desarrollar criterios, específicamente respecto al tema de competencia. Fíjese usted, mucho se critica el tema de que la acción se haya presentado en Manglar Alto. Habida cuenta de que fue un hecho público y notorio que el señor Jorge Glass se encontraba en la cárcel de La Tacunga. Pero también tenemos una norma constitucional, el artículo 90, que dice que en el caso de que no se considere o que no se conozca el paradero de la persona a la que se le pretende proteger a través del habeas corpus, se tiene que notificar al comandante general para que sea él el que presente los informes. Bueno, en el caso concreto, de lo que yo he podido revisar, no he verificado, por ejemplo, que se haya contado con el comandante general para poder informar sobre esto. Y luego, además, también es importante señalar que la norma constitucional, específicamente del 90, cuando habilita esta posibilidad de presentar en cualquier lugar el habeas corpus, pues específicamente tiene relación con los casos de desaparición forzada, cuando se ha tratado de ubicar a la persona y no se ha tenido una noticia sobre su paradero. Entonces, me parece que es un caso interesante que puede dar lugar a un desarrollo importante respecto al tema de cómo debe entenderse este criterio o cómo debe operar este criterio para erradicar competencia cuando se desconoce el paradero de la persona procesada. Otro tema importante, por ejemplo, que sí se ha regulado en la jurisprudencia de la Corte, pero que me parece que los casos de fuero merecerían un análisis particularizado. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que cuando se está ejecutando una sentencia y se ha presentado un habeas corpus, el juez que conoce de la causa es el juez de primera instancia, el juez de ejecución de penas, y si en ese lugar no hubiese juez de ejecución de penas, pues un juez de primer nivel que resulte sorteado. Esto como regla general, y está bien, pero ¿qué pasa en los casos de fuero? Que es un poco también un tema que aquí sí ha generado una controversia. Esta regla de la jurisprudencia de la Corte que se aplica al caso, pues parece ser que podría devenir en algún conflicto de intereses cuando la sentencia ha sido emitida por la máxima corte que siempre conoció el caso por razón de fuero del procesado, en este caso del señor Jorge Glass. Doctora, pero el tema que usted está planteando, muy interesante esa argumentación jurídica, pero el tema que usted está planteando, ¿bastaría con una interpretación de la Corte Constitucional o se requiere una reforma legal para que no tengamos jueces que malinterpreten o que interpreten a conveniencia o a discrecionalidad la norma? A ver,
La jurisprudencia opera exactamente de la misma manera, o sea, me refiero en fuerza normativa y no quiero contradecirme, la jurisprudencia y la ley en fuerza normativa operan de la misma manera, es decir, el juez se encuentra obligado tanto por la ley como por los precedentes de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha emitido precedentes que son aplicados, de hecho, como hago referencia, el caso de que haya radicado la competencia en este juez de Manglar Alto, tiene que ver específicamente con la regla jurisprudencial de la Corte Constitucional. Pero vuelvo y repito, fue una regla que fue creada en un caso en el que no tuvo el procesado fuero. Este es un caso en el que el procesado tuvo fuero. Entonces, es un caso particular que puede ser analizado específicamente a partir de esta regla jurisprudencial. De hecho, la Constitución inclusive tampoco prevé este asunto. Lo único que se señala es que si se presenta un habeas corpus dentro de un proceso penal, quien debe conocer y resolver es el inmediato superior. En el caso puntual de Jorge Glass, que es el tema que estamos analizando, doctora, ¿qué es lo que jurídicamente debería suceder de aquí en más? Porque, claro, concedido el habeas corpus no significa que se extinguió la pena, hay todavía un proceso en curso. ¿Qué es lo que jurídicamente debe proceder? A ver, en materia de garantías existe una posibilidad de apelación. La apelación de conformidad con la ley se resuelve sobre la base del mérito del expediente. Esto quiere decir, en cristiano, que básicamente los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena conocerán y resolverán sobre lo que se ha actuado en el expediente de instancia. Ahora, la misma ley en el artículo 24 prevé la posibilidad potestativa de que los jueces de la Corte Provincial pues puedan convocar a una audiencia, que dentro de esa audiencia se pueda practicar prueba, que los jueces consideren necesarios, pero todo esto es potestativo y así se ha ratificado por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, aquí nosotros tenemos que la Corte Provincial pues puede o no otorgar una audiencia si es que alguna de las partes lo solicita. Puede o no conceder la práctica de pruebas si es que alguna de las partes así lo solicita. Lo preocupante del caso realmente es que la apelación se basa exclusivamente sobre la competencia, al menos el escrito que circuló en redes sociales, pues se basa exclusivamente sobre temas de competencia, razón por la cual pues la Corte Provincial no tiene argumentos para poder contradecir los argumentos, en este caso de fondo, respecto a la posible situación que estaba atravesando el señor Jorge Glass en el centro de detención. Doctora, ahí en el tema de Glass, usted también en su artículo de opinión de la semana anterior cuestionaba la acción de protección que fue concedida a favor de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Medidas cautelares, Fabricio. Perdón, de las medidas cautelares, ¿cómo no? Bueno, pero a mí me parece que esa es una de las peores acciones constitucionales que he visto en la historia del Ecuador. ¿Por qué lo dice? A ver, empecemos por esto. Es presentada por la presidenta y el procurador de la Asamblea en contra de la Asamblea. Es decir, la Asamblea se demanda a sí misma para impedir que se mocione una comisión. Empecemos por ahí. Esto parece un poco estos mundos paralelos. La Asamblea se demanda a sí misma para está de moda el multiverso, verá, parece el multiverso entonces. Exactamente, entonces me parece que aquí también la justicia constitucional está operando y para mal. Empecemos por ahí, esta es una aberración, me parece que es algo totalmente risible y además vamos por parte del debido proceso. Si la Asamblea presenta la acción, ¿quién va a defender a la Asamblea? Primero. Luego, el tema de que estamos hablando de medidas cautelares y las medidas cautelares se rigen por un principio de gravedad, es decir, no puedo sobre cualquier posible violación presentar una medida cautelar. Las medidas cautelares se solicitan, medidas cautelares constitucionales, se solicitan cuando existen violaciones graves o amenazas de violaciones graves de derechos. Fabricio, la creación de una comisión, ¿qué violación grave puede generar? ¿Están mocionando la destitución de alguien? ¿Ya le han destituido a alguien sin el debido proceso? ¿Se ha obviado los procesos legislativos? Me parece a mí entonces que por ahí estamos ya incurriendo en esa desnaturalización de las medidas cautelares. ¿Y cómo se entiende, perdón doctora, y cómo se entiende que un tribunal le haya aceptado esas medidas cautelares a la presidenta de la Asamblea?
solo basta leer la resolución para darse cuenta que a mí me parece que la ignorancia campea. Estas medidas en esta resolución de medidas cautelares, dicho sea de paso, los jueces emiten y dictan reparación integral, un concepto que es propio de las garantías de conocimiento, de la acción de protección, cuando se declara que hay una violación, no para prevenir una violación grave. Entonces, la reparación integral no es propia de las medidas cautelares autónomas. Uno de los grandes errores. Y luego además hay otro que tampoco no sé si se ha analizado a profundidad, que dentro de la reparación integral se señala que se impide la moción de esta comisión multipartidista, pero no se establece hasta cuándo. Es decir, hasta que a alguien se le ocurra pedir la revocatoria, pues se podría argumentar que esta resolución todavía está vigente y que no se han revocado estas medidas cautelares. Entonces, aquí sí que existe, y como le digo, me parece que es una de las peores decisiones que yo he visto en este país sobre garantías jurisdiccionales, porque desnaturaliza completamente la función de esta garantía totalmente cautelar. Le pregunto, doctora, si este caso lo podemos, por ejemplo, comparar con las medidas cautelares que fueron concedidas a favor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en su momento. No sé si es una lectura similar la que podemos hacer de ese caso con este que estamos hablando. A ver, al menos en el caso, podríamos hacer un símil respecto al tema de los requisitos y el análisis, sobre todo de procedibilidad de las medidas cautelares, pero al menos en el caso de Jorge Yunda fue Jorge Yunda versus el Consejo Cantonal. Yeah. Aquí fue asamblea versus asamblea. Entonces, por ahí creo que estas son inéditas en el país. Ahora bien, la presidenta también ayer ha presentado, en cambio, una acción de protección. El día de ayer la ha presentado, espérenme un segundito que aquí tengo el texto exacto, dice: en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la Parroquia Mariscal Sucre en Quito, acción de protección por parte del Procurador Judicial de la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, el doctor Santiago Salazar, en contra de 5 integrantes del Consejo de Administración Legislativa: Joana Moreira, Virgilio Saquicela, Yesenia Guamaní, Darwin Pereira y Ronnie Aliaga, para frenar, entiendo, la sustanciación del trámite de la denuncia en su contra, que fue calificada la semana anterior por el CAL, por supuesto incumplimiento de funciones. Ahora ya no habla de medidas cautelares, sino acción de protección. ¿Cómo le ve, doctora? A ver, todavía no me animo, Fabricio, soy muy cauta en eso, no me animo a darle un criterio respecto al contenido de la demanda. No la he podido leer, también vi la noticia y no sé cuáles son los argumentos en este caso para frenar la actividad legislativa, y me parece, por ejemplo, que este sí es uno también de los casos en los cuales efectivamente se tiene que analizar dentro de qué espacio y se está haciendo referencia, porque la Corte Constitucional ya en el caso de Jorge Yunda estableció algunos parámetros señalando que el control político o al control político no le rigen exactamente las mismas garantías que un proceso judicial. Es decir, los casos de control político, juicio político o fiscalización, de manera más genérica, tienen un estándar distinto respecto al tema de debido proceso. Específicamente, la Corte en el caso de Yunda analizó el artículo 336 del COTAD. En este caso, a mí me parece todavía que, habida cuenta de ese criterio, no diría precedente para este caso, vuelvo y repito, porque no se trata del Consejo Cantonal, estamos hablando de la Asamblea. Habría que desarrollar criterios importantes respecto efectivamente a cuáles son las garantías que le corresponden, por un lado, y segundo, además, cuál sería el rol que pueden jugar en este caso las garantías. La Corte ha ido por una línea bastante interesante y en la lógica de la protección de los derechos, en el sentido de que las garantías no pueden ser restringidas, es decir, la posibilidad de presentar garantías por parte de las personas no se limita. Personas naturales. Cuando ha hecho referencia a personas jurídicas, porque como de lo que puedo advertir de la lectura de lo que usted hizo referencia, parece ser que es la Asamblea nuevamente la que presenta la acción de protección, y en este caso la Asamblea presenta la acción de protección en contra de miembros del CAL. Habría entonces que analizar cuáles son los derechos supuestamente que se alegan vulnerados, nuevamente a nombre de la Asamblea, porque sí está el procurador
presentando la acción, lo está haciendo a nombre de la Asamblea, para que esto sea procedente. La Corte ha señalado que los derechos constitucionales que tienen las personas jurídicas de derecho público, le hace la Asamblea, la Presidencia, las instituciones públicas de manera general, son solo aquellos de carácter procedimental: debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica. Entonces, aquí me parece a mí que tal vez la alegación pueda ser por parte del debido proceso, pero tampoco me parece que tendría un fundamento fuerte constitucional para que esta acción prospere. Pero habrá que ver el contenido de la demanda, vuelvo y repito, y además cómo se va a desarrollar la audiencia. Porque también es importante señalar que en la acción de protección necesariamente tiene que llevarse a cabo una audiencia. En este caso, entonces, la Asamblea, demandando la acción de protección en contra de los asambleístas, tendrán estos que presentar sus argumentos también de descargo en la audiencia respecto a que no existe violaciones de derechos constitucionales en el trámite que ellos están llevando a cabo en su fiscalización, y finalmente la decisión que tomen los jueces o la jueza. Doctora, muy brevemente y nada más para tener una precisión respecto de algo. ¿Cabe o no cabe, entre funciones en este caso, el hacer uso de este tipo de recursos? Y lo pregunto por qué. Porque mucho se ha cuestionado respecto de esta interferencia entre funciones del Estado. En el caso del legislativo, respecto de la función judicial. De hecho, a propósito de estos temas, la Corte Constitucional ha ido desarrollando algunos criterios, como por ejemplo ha señalado en el caso del diario La Hora, señaló en el caso 282, señaló específicamente que las acciones constitucionales, específicamente acciones de protección de personas jurídicas en contra de particulares, no cabe. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se está haciendo referencia de una acción de protección presentada por la Asamblea a título personal de los asambleístas, habría que ver la procedibilidad. Ojo, luego, entonces, si argumenta que es a título de funcionario del Estado, entonces ahí habría que analizar si el CAL tiene personería jurídica para que pueda presentar y argumentar respecto a las posibles violaciones, o si tiene que ser la misma Asamblea. Aquí el problema es que es la Asamblea en contra de la Asamblea. Y este accionar simplemente se está volviendo caótico, está frenando el debate legislativo, está frenando y está minando una democracia competitiva. Porque entonces, día de mañana, todos pueden presentar acciones de protección o medidas cautelares para evitar que temas se traten en la Asamblea, para evitar que temas se emocionen en la Asamblea, para evitar ser fiscalizados en la Asamblea. Lo cual, a mí me parece que pues esto es bastante peligroso. Claro, en ese sentido me había escrito en la interacción que tenemos en nuestra transmisión digital también mi colega César Armando Bermeo, que dice: se crea jurisprudencia que cualquier empleado público que sepa que va a ser evaluado por una medida cautelar, porque si le va mal en la evaluación pueden dejarle sin trabajo, y es un pésimo precedente. Y otra cosa, con esto cierro, doctor, y me gustaría un comentario suyo, porque una persona me envía este mensaje que me parece muy interesante, recordando, por ejemplo, que en la sentencia que fue emitida por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en la causa de acción de protección presentada por los ex jueces de la Corte Nacional, que fueron evaluados y luego removidos de su cargo, se había dispuesto que el Consejo de la Judicatura presente un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establezca jueces especializados en materia constitucional y salas especializadas en cortes provinciales. Y hay una mora porque no se ha cumplido esa disposición. ¿Cómo le ve usted, doctora? Con eso cierro. A mí me parece que esta es una deuda pendiente y me parece muy importante. No sabía que estaba esta medida dentro de esa decisión. Ahí le paso ese dato para que usted le revise la sentencia, porque creo que eso le puede servir incluso para algunos de sus artículos, doctora. Claro que sí, ¿no? Y además, sobre todo, también podría presentarse, a propósito, si existe esta decisión, pues una acción de incumplimiento para exigir que la Corte Constitucional haga cumplir esta medida de reparación, que dicho sea de paso, es un clamor del foro jurídico de los abogados que esperamos que exista justicia, esperamos respuestas oportunas, prontas, pero además dentro del marco del derecho.
a la Constitución y a la democracia se la defiende dentro del marco del Estado de Derecho, es decir, del respeto de las normas previas, claras y públicas. Y si esto no existe, pues simplemente vamos a la debacle, como lamentablemente estamos viendo en estos últimos años. Así termina siendo, doctora. Qué complejo el tema. Gracias por su aporte para el debate sobre estos temas, doctora Pamela Aguirre. Le agradezco mucho y que tenga un buen día. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. A usted, doctora, muy amable. La doctora Pamela Aguirre, aquí conversando en la primera hora. Ella es constitucionalista, hablando sobre el abuso de las garantías constitucionales, que creo que implica un debate muchísimo más serio, amplio y argumentado sobre este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.